Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno es el Señor en todo tiempo y por su misericordia es que estamos acá en este lugar. Doy gracias al Señor por ello. Y quisiera compartir con ustedes en esta tarde un mensaje que hace tiempo el Señor me ha llevado a estar buscando sobre este tipo de temas y de alguna forma u otra también me ha permitido entenderlos un poquito más de cerca. Y, y tiene que ver con la salud mental. ¿Has escuchado hablar de la salud mental? Creo que es un tema que hace mucho tiempo atrás ya viene muy hablado, muy mencionado, muy nombrado. Y incluso Chile, uno de los países con un alto índice de problemas o de casos de salud mental, sobre todo en adolescentes y en niños. Está dentro de los primeros, donde se demuestra que hay alto índice de ansiedad, de depresión y de autolesiones en niños y adolescentes. Y esto también se demuestra en los adultos. También los adultos se enfrentan o nos hemos enfrentado en muchas ocasiones a situaciones similares. Y estos problemas se dividen de dos formas. En algunos problemas de salud mental que son externalizantes, que se llama, que tiene que ver cuando las personas aprenden de alguna forma o empiezan a desarrollar o expresar sus emociones de manera agresiva, hacia afuera, sacan para afuera, pero de una manera que no es precisamente positiva, o internalizantes, que son a través de la depresión, de la ansiedad, de aquello que no expresa, sino que solamente queda guardado dentro y que a lo mejor nadie se puede dar cuenta. Y este tipo de problemas, yo me puse a buscar algunos temas y podcasts y cosas así, que hablaran de cómo se relaciona con la iglesia. Y también está este tipo de situaciones, este tipo de casos dentro de la iglesia, dentro del pueblo cristiano. Y a veces, de manera errada, se atribuyen a falta de fe, a un pecado no confesado, o incluso se habla de que la persona no, es que está lejos de Dios, por eso le pasa lo que le pasa. Incluso hay cristianos que recomiendan a alguna persona que está pasando por algún tipo de tema, recomiendan, no, deja todo tratamiento psicológico, todo tratamiento de especialista y solo confía en el Señor. Pero sabe que, obviamente sabemos que el poder del Señor es más poderoso que cualquier cosa de este mundo. Pero el Señor creó también la medicina, el Señor también creó a los especialistas y son un complemento para lo que el Señor hace. Me acuerdo que años atrás, cuando fuimos a una charla de, ¿cómo se llamaba? La ventana 414, ¿así se llamaba, no? ¿Sí, parece? Ya, si el Dan dice que parece, entonces sí. Yo creo todo lo que el Dan dice. Y hablaba de esto, hablaba de la depresión, hablaba del suicidio infantil y hablaba de cómo en muchas iglesias no se hablan estos temas, incluso se deja de lado los tratamientos psicológicos o psiquiátricos y se minimizan, siendo que también es parte de la sabiduría que Dios puso en el ser humano para poder estudiar la mente y el comportamiento del ser humano y también poder ayudarlo. Y cuando estas cosas se complementan, esta medicina se complementa con lo espiritual, imagínense cómo una persona puede ser renovada. Y a partir de esto podemos entender que la ciencia y la fe pueden trabajar en conjunto. Por supuesto que sí. Yo tengo una amiga que ella estudió pedagogía en ciencias y ella se maravillaba de las cosas del Señor. Se maravillaba cada vez más, mientras más se instruía en la ciencia, más se sorprendía de lo que Dios hacía en el ser humano. Y todo esto contribuye a la curación o la sanidad de una persona. Si bien los medicamentos pueden estabilizar ciertos síntomas, yo leía una frase que decía, pero la presencia del amor en las relaciones y nuestra comunión con Dios nos llevan a una completa sanidad. Entonces,
nosotros sabemos que hay algo poderoso, algo sobrenatural, porque dice la palabra de Dios que nuestras armas o nuestra lucha no es contra cosas terrenales, no es contra cosas físicas, sino es contra cosas espirituales. Nos movemos nosotros en una esfera espiritual y es sobre ello, sobre lo que nosotros debemos también desenvolvernos. No podemos quedarnos solo en lo terrenal. Y quiero que vayamos en primera instancia al libro de Isaías, capítulo 53, del versículo 1 al 4. Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí lo primero que quiero que podamos entender es que el Señor conoce lo que nosotros sentimos, conoce nuestras dolencias. El Señor se hizo hombre a través de su Hijo Jesucristo para entender lo que nosotros podemos vivir. Sabe el Señor que duele un golpe. Sabe el Señor que duele una traición. Sabe el Señor que duele una decepción, una desilusión. Sabe el Señor que duele cuando nadie cree en ti, cuando te dejan solo. El Señor sabe que duele cuando la gente no te reconoce. ¿Le ha pasado que alguien dice, ¿quién soy tú? ¿Quién eres tú para decirme eso? ¿O quién eres tú para...? El Señor lo sabe. Lo primero que tenemos que entender es que el Señor conoce todo lo que nosotros podemos vivir. Y conoce la soledad, conoce la tristeza, conoce la amargura. Y sabe que cuando nosotros vivimos algún tipo de estas cosas, o cuando estamos pasando por alguna dificultad o alguno de estos sentimientos, uno de los principales enemigos es la anticipación que nos anticipamos a cosas por lo general que son negativas. Nos anticipamos a que si pasa esto, y si ocurre esto, y si vamos para allá y no nos resulta, y si me atrevo a hacer esto en la iglesia y no sale bien, y si voy y nadie me mira, y si falto y nadie se acuerda de mí, y si. Y resulta que la mayoría de esos no son reales. La mayoría de las anticipaciones que nos hacemos en nuestra mente no tienen nada que ver con la realidad, nada que ver con lo que el Señor hace en nosotros, nada que ver con lo que el Señor piensa de nosotros. Mire lo que dice en Isaías 43, del 1 en adelante, dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Mira, aquí el Señor nos dice, y sí,
El mismo pensamiento de nosotros. ¿Y si pasara esto? Pero el Señor cambia este pensamiento y dice, ¿y si pasas por las aguas? Yo voy a estar contigo. ¿Y si pasas por acá? Yo te voy a defender. ¿Y si ocurre esto otro? Yo voy a estar ahí. No vas a estar solo. ¿Sabe qué? Si nosotros cambiáramos esa anticipación negativa por lo que el Señor dice, realmente tendríamos estabilidad y mayor tranquilidad. Porque en estos versículos el Señor nos recuerda que lo único que necesitamos es recordar en estos momentos que Él va a estar con nosotros, que Él es nuestro Salvador. Y que pase lo que pase, no iremos solos, sino que el Creador del universo va de nuestro lado. Y mire lo que dice en Salmos 139, del versículo 1 al 10. Lleva por título Omnipresencia y Omnisciencia de Dios. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en tu lengua. Perdón, no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No podemos escapar de las manos de Dios. Y pase lo que pase, estemos donde estemos, dice que el Señor va a estar ahí. Tenemos un Dios omnipresente, un Dios que no nos deja solos. O sea, ¿qué más queremos nosotros que ser guiados por Dios? Si en cada momento pensáramos, Señor, queremos que tú nos guíes. Quiero que tú seas mi guía, que tú seas mi escudo, que tú seas mi fortaleza. Aunque veamos todo malo, aunque veamos que estamos en lo sumergido, en lo más profundo, si somos capaces de confiar en estas promesas del Señor, de verdad, mi hermano, va a ser muy distinto. Va a ser muy distinto poder levantarnos con la frente en alto, levantarnos cada día y decir, Señor, no estoy solo en esto. Señor, hay dificultad, hay pensamientos que son negativos, pero tú, Señor, estás presente. Y mire, quiero que veamos también en 1 Corintios 10. Del 3 al 5. Perdón, 2 Corintios. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y levantando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos un arma sobrenatural. Tenemos un arma sobrenatural que derriba fortalezas, esas fortalezas que se transforman en cadenas que no nos permiten avanzar, que no nos permiten pensar en lo que el Señor desea que nosotros pensemos. Tenemos un arma sobrenatural y esa arma es la palabra del Señor. Cuando tenemos poder, cuando no tenemos poder, debemos saber que esas prisiones que nos dañan, podemos sanarlas o podemos destruirlas con el arma que es la palabra de Dios. Cuando hay prisión en nuestras vidas, la palabra de Dios nos da libertad. Cuando hay pensamientos que nos están agobiando, la palabra de Dios los puede cambiar. La palabra de Dios transforma nuestra mente, transforma aquello que es destructivo por algo positivo. Se ha visto pensando en algo que a lo mejor le provoca angustia y usted recuerda un versículo que dice todo lo contrario.
Y eso trae en nuestro corazón paz, trae en nuestro corazón ánimo. Porque nuestros pensamientos deben estar alineados a la palabra de Dios. Cuando nos encontremos pensando en algo que está lejos de la palabra de Dios, deséchelo al tiro. Cambia ese pensamiento. Yo le contaba hace tiempo atrás que cuando mi hija tenía sueños feos, me decía, mamá, cámbiame los pensamientos. Y yo le tenía que hablar de otras cosas. Entonces yo le empezaba a hablar, le hablaba de la palabra, le contaba la historia. Y ella me decía, cámbiamelo, sigue cambiándomelo porque todavía me acuerdo. Entonces, si nosotros hiciéramos ese ejercicio, de verdad que podemos provocar algo en nosotros. A veces yo veo a los mismos niños en el colegio, hay una asignatura que yo les hago que se llama Desarrollo Personal. Y ahí trabajamos todo lo que tiene que ver con el área emocional. Y hablábamos el otro día del poder, cómo nosotros podemos cambiar también nuestros pensamientos. Y yo aprovecho de meterle la palabra. Y les decía, nosotros tenemos que pensar en lo que es justo, en lo que es bueno, en lo que es honesto, en lo que nos hace bien. Y eso es lo que quiere el Señor también de nosotros. Y eso es lo que espera Dios para que podamos estar bien. Porque cuántas veces, como le decía adelante, nos encontramos teniendo pensamientos en aquello que no existe, aquello que no es real, aquello que solamente daña. Y esta es una invitación a que podamos nosotros reemplazar esos pensamientos por lo que dice la palabra de Dios, por aquello que es verdadero, que es real. Y mire lo que dice Isaías 41:10 respecto a esto. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire, si cuando pensamos o cuando sentimos temor, pensáramos en este versículo y lo memorizáramos y lo repitiéramos y lo escribiéramos, de verdad que algo cambiaría en nuestra mente. Algo se provocaría en nuestra actitud también. Por ejemplo, si nosotros pensamos, mi familia no sirve a Dios, o algo pasa en mi familia que no estamos bien, y nos aferramos al versículo que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, y lo declaráramos en vez de lamentarnos y solamente decir, hay un miembro que todavía no asiste, hay alguien que todavía no se compromete con el Señor, pero si nosotros con nuestros labios confesamos la palabra del Señor, eso tiene poder. O si decimos, no tenemos dinero, ¿cuántas veces hemos escuchado el versículo que dice que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria? Entonces cambiar esos pensamientos. Si a lo mejor no tenemos trabajo, no tengo lo que necesito a lo mejor monetariamente en estos momentos, pero si lo cambiamos por este versículo, cambiamos ese pensamiento que es negativo y que nos provoca preocupación y angustia, lo cambiamos por la palabra del Señor, créame que va a haber también en nosotros un cambio positivo. O si sentimos soledad, como le decía, y recordamos cuántas veces el Señor dice, no temas, yo estoy contigo. Y recordamos todas las veces que el Señor dice, no te dejaré, no te desampararé. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros albergar esos pensamientos de soledad y de tristeza si repetimos una y otra vez la palabra del Señor? Tenemos esa arma y tenemos la posibilidad de utilizarla. Y está en nosotros, de considerar la palabra del Señor y utilizarla. Porque tenemos la oportunidad de pensar en lo eterno más que en lo que es temporal. Y aquí está, en la palabra del Señor. Otro punto que tiene que ver también con esto de la salud mental. Buscaba en la Biblia y hay hartos casos de personas que se sintieron solas, que quisieron morirse en algún momento, que quisieron o se sintieron abandonados, que tuvieron pensamientos destructivos. Y este es el caso de Elías. Si bien conocemos a Elías como un profeta de Dios, que fue genial, o sea, si uno lee la Escritura, por lo general recuerda todo lo maravilloso que pudo hacer Dios a través de Elías.
primero que oró y llovió. Entonces, uno puede a veces orar harto tiempo y no pasa nada, Señor, ¿qué pasa? Y porque Dios se manifestó a través de la oración de Elías. Oró por el hijo muerto de una mujer y este hijo resucitó. También se enfrentó a falsos profetas, donde hizo que cayera, bueno, el poder de Dios a través de Elías hizo que cayera fuego del cielo y los que estaban ahí adoraron al Señor. Entonces fue un hombre poderoso. Pero ¿sabe que este hombre poderoso hubo algo que ocurrió en su vida? Y esto está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3. Y dice, no veo. Dice así: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí vemos que este hombre de Dios, que era poderoso, que era usado por Dios, estaba pasando por un momento donde la reina de ese entonces lo estaba persiguiendo. Y Elías sintió miedo. Elías sintió miedo. Tal vez en este desierto sintió o pasó por un estado depresivo, de angustia, de preocupación. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué ocurre? ¿Por qué, Señor? E incluso tuvo pensamientos de muerte. Señor, mejor quítame la vida. A lo mejor si yo pregunto, no le voy a preguntar cuántos antes se va a morir, pero yo creo que más de alguien y más de muchos. Lo hemos pensado. Que sería mejor, Señor, ¿para qué? ¿Para qué si sigo así? ¿Para qué si todo está mal? O con un temor de no saber qué va a pasar. Y Elías lo sintió. Pero ¿sabe cuál es la diferencia de Elías? Que Elías no fue a cualquier lado, sino que en medio de ese desierto, en medio de ese miedo, en medio de esa angustia o de ese pensamiento de muerte, él clamó al Señor. Y él dijo: Señor, incluso esa queja que la podríamos considerar, basta ya, se dirigió al Señor. En medio de esa vulnerabilidad, él se dirigió al Señor. No fue a otro lado. No corrió a reclamarle a las personas. No puso en estado en Instagram. No publicó algo en las redes sociales para que todos supieran lo que le pasaba, sino que él fue a la presencia del Señor. Elías corrió a la dirección correcta. Y ¿sabe qué? Aquí podemos ver, y lo vamos a leer, que al Señor no le molesta que nosotros seamos sinceros con esos pensamientos. No le molesta al Señor que alguien le diga: Señor, ¿sabes qué? No quiero más esto. Mire lo que ocurre después en el versículo 5, perdón. Dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios.
Mire la respuesta hermosa del Señor. Aquí el Señor no lo llenó de críticas. Pero ¿cómo se te ocurre pensar eso, Elías? ¿Pero cómo vas a tener miedo? ¿Cómo vas a tener miedo? ¿Por qué estás aquí llorando? ¿Y cómo se te ocurre encima morirte? ¿Y cómo hablas de eso, Elías, si tú eres cristiano? El Señor no hizo eso. Envió un ángel para restaurarlo. Y mire, el ángel tampoco fue y lloró. Elías así, le dio comida. Y uno dice, qué raro. Porque a lo mejor esperamos otro tipo de palabras. Le dijo, mira, come. ¿Se le ha pasado a usted en la mañana comiendo? Hay veces que uno está cansado, está angustiado y come algo rico y uno dice, estoy mejor. El Señor sabía la necesidad de Elías. Y a lo mejor en ese momento Elías no necesitaba para ser restaurado un sermón o que lo retaran y que... No. ¿Sabes qué? Primero, aliméntate bien. Primero, esto es lo que necesitas. Y le dio algo físico. Y a veces nosotros pensamos que lo físico no tiene nada que ver con lo espiritual y lo emocional, pero sí tiene que ver. Muchas veces se habla de que, y es así, la alimentación, los ejercicios. Hay personas que tienen algún tipo de condición o que sufren de ansiedad y les recomiendan mucho el hacer ejercicios, alimentarse sano. ¿Por qué? Porque eso genera un bienestar en el ser humano. Entonces no es solamente leer cosas bonitas o escuchar música, no, también complementémoslo con lo demás. Necesitamos también un acto físico, porque una persona que come saludable se siente mejor también. Y eso afecta en nuestra vida. Una buena alimentación, un buen descanso, descansar las horas que corresponden, eso también nos hace sentir bien. Si el Señor descansó, nosotros no somos más poderosos que Él. Él nos dio ejemplo de que debemos descansar. Quizás a lo mejor necesitamos otro acto físico, necesitamos un abrazo. Necesitamos que alguien nos diga, no, todo va a estar bien. Necesitamos compartir con aquellos que nos sentimos cómodos. O tal vez necesitamos alguna actividad recreativa. Algo que nos saque de esa rutina que a veces nos genera esta preocupación. Lo necesitamos. Acá todos tenemos habilidades distintas y tenemos que también trabajarlas. Entonces, cuando hacemos algo que sabemos que somos buenos para ese algo y vamos cumpliendo objetivos en ello, eso nos genera bienestar. Porque dice, uy, que me quedó bonito la pintada de la casa, no sé. Porque sé pintar y me queda bien. Y eso hace que nos sintamos bien. Porque cuando cumplimos pequeñas metas, eso genera bienestar en el ser humano. Pero si no tenemos metas, solamente vivimos por vivir, nos levantamos y hacemos lo mismo de siempre, es difícil. Es difícil. Y lo otro que tiene que ver también con esta salud mental, lo podemos encontrar en Eclesiastés 4:9. Eclesiastés 4:9. Dice, porque son dos, no alcanzo a ver. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Este punto muy importante, y yo le puse este punto, nos necesitamos. Nos necesitamos. Fuimos diseñados para servir en comunidad, ya sea una familia, una iglesia. Nos necesitamos. Hay momentos que no lo podemos vivir solos. El Señor puso personas alrededor nuestro, porque a veces no somos capaces de automotivarnos. A veces cuando estamos envueltos en estos pensamientos es difícil que pensemos, pero sí está a lo mejor nuestro esposo, esposa, nuestro amigo, amiga, hermano, hermana, nuestros pastores, nuestros líderes, algún familiar.
que nos dice, ¿sabes qué? Esto no es tan terrible. Esto se puede solucionar de esta manera. Pero hay momentos en que nos aislamos y es como que nada pasa. Y sí pasa. Pasan muchas cosas. Y cuando somos capaces de contar eso, se provoca en nosotros también una liberación, una tranquilidad. Y nos damos cuenta que no estamos solos, que hay otros que también han pasado por este tipo de cosas. Como le decía adelante, si yo les digo, ¿quién se ha sentido a lo mejor en algún momento con ansiedad, con depresión, con los pensamientos que tuvo Elías? Estoy segura que más de 10 levantarían la mano. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero también estoy segura que si estamos aquí, porque también clamamos al Señor en un momento. Y dijimos, Señor, no estoy bien. Señor, no estoy bien. Ayúdame, Señor, porque hay pensamientos que me destruyen. Y si estamos acá, es para la gloria del Señor. Y si alguien, a veces, si hay alguien que nos observa, hay alguien que le preocupamos, hay alguien que está interesado también por nosotros, siempre va a haber alguien. No podemos hacer, no, que a nadie le importa. Sí le importa. Puede que sea la persona que está a su lado. A esa persona, créame que sí le importa. Le importa mucho lo que a usted le pase. Te dice, no, pero es que no es de mi familia, pero sí le importa a su hermano. Le importa lo que usted está viviendo. Le importa verlo bien. Le importa saber si ha sonreído o no este último tiempo. Hay gente que a lo mejor no le importa. Seamos sinceros. Pero créame que el que está al lado suyo en estos momentos sí le importa verlo bien. Le importa verla bien. Hay 3 cosas que veíamos aquí. Una que tiene que ver con el arma, que es la palabra de Dios. Otra con lo que necesitamos, a lo mejor físico. Y otra que nos necesitamos los unos a otros. Y ¿saben por qué le mencionaba esto? Hace unas semanas atrás, y lo conversé con mi pastora, mi pastor, me tocó vivir una situación extraña en el colegio. Y donde yo decía, en estos niveles yo antes quitaba muñecas y decía, no, guarda el celular. Pero tuve que impedir que una niña se siguiera cortando los brazos. Y fue un episodio extraño. Y ese día, no pude llegar acá, teníamos ensayo con las damas. Y yo decía, como una niña. Y yo decía, y en mi clase más encima. Pero ¿sabe qué? Yo me di cuenta que el Señor me permitió vivir eso para poder entender y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque nosotros si bien nos enfocamos en esto, pero ¿qué estamos haciendo por los demás? ¿Qué estamos haciendo cuando nos damos cuenta que alguien está mal? ¿Qué estamos haciendo? ¿Solamente criticamos y cuestionamos a la persona? ¿O estamos yendo más allá? ¿Estamos realmente intercediendo por el otro? ¿Estamos realmente provocando algo en la vida de las personas? ¿Estaremos en nuestra comodidad? Saber, hermano, nosotros tenemos todas estas herramientas. Tenemos la palabra del Señor que nos permite cambiar nuestros pensamientos. Tenemos hermanos que nos rodean y que nos van a motivar. Y tenemos la opción de cuidarnos a nosotros mismos en la medida que podamos. Pero sabe que hay gente que no. Hay gente que no tiene idea que tiene todo eso. Y nosotros también estamos llamados para poder ayudarles. Estamos llamados para poder afectar en algo al otro. Para poder guiar, para poder acompañar, para poder restaurar. Y para poder decirle al otro, ¿sabes qué? Hay un Dios que quiere cambiar tu mente. Hay un Dios que quiere estar contigo. Hay un Dios que cuando tú piensas que no puedes,
te dice que sí puedes. ¿Sabe, mi hermano? Yo les hago la invitación y les dejo la inquietud que oremos por nuestros jóvenes, oremos por nuestros niños, porque incluso yo hablaba en la escuela bíblica con los niños de una edad similar y ellos me decían, sí, ahora se cortan con tal cosa. Y yo decía, ¿y todos lo saben? Yo decía, hablo con niños de esa edad y todos saben que los niños se cortan con eso ahora. Yo decía, ¿será una moda? ¿Qué pasa? Yo decía, y nosotros como adultos a veces no tenemos idea de qué están viendo los niños, qué está pasando en la juventud y qué está pasando en nuestro pueblo. Mis hermanos, yo les dejo esta inquietud y a su vez que sirva para nosotros. Sabemos todo lo que tenemos para poder estar bien y el Señor quiere vernos bien. Ese es su deseo, que estemos bien. Él no tiene pensamientos de mal, al contrario. Tiene pensamientos de bien para con nosotros. Y nosotros, también en gratitud, iremos en ayuda de aquellos que no la tienen. Cierra sus ojitos y vamos a orar. Señor,